Vamos a comenzar conversando unos minutos acerca de lo que es la nutrición de los niños. Cuando hablamos de nutrición de los niños, siempre nos ponemos a pensar y analizar qué alimento es clave o qué alimento es muy importante para los niños. Cuando comenzamos a preguntarnos nosotros qué alimento es muy importante, obviamente que hay una respuesta. Tiene que ver mucho con el alimento por excelencia cuando el niño nace. Cuando el niño nace, el bebé nace, el mejor alimento es la leche. Es decir, a medida que va creciendo el niño, la leche o la fórmula infantil, pero principalmente la leche materna, trae como consecuencia tiene muchos beneficios nutricionales. ¿Ok? Entonces, aquí nos estamos planteando una pregunta. ¿Qué debe tener una fórmula infantil ideal para un niño en crecimiento? Cuando hablamos de este tema, estamos centrándonos principalmente en el niño, ya no tanto en el bebé, porque cuando hablamos de un bebé, de un recién nacido, en sus primeros meses de vida, la recomendación por excelencia es y seguirá siendo siempre la leche materna. Ese es el alimento por excelencia para el recién nacido. Pero la pregunta se asocia a qué tipo de alimento le debo dar a un niñito más grande, un niño de 2 años, por ejemplo, qué tipo de alimento le puedo dar. Y es ahí donde comenzamos a preguntarnos si es que la leche o una fórmula infantil es la mejor alternativa. Y es justamente en ese aspecto del cual vamos a desarrollar esta breve presentación. Sé que hay algunas preguntas, vamos a tratar de desarrollar el tema y a medida que vamos avanzando, vamos a dar un espacio para que la señorita Yanina me ayude con algunas preguntas que ya hay dudas e inquietudes que tengan por los participantes en la reunión. ¿Ok? Señorita Yanina, cualquier cosa me comenta si es que se pierde un poco la señal. ¿Ok? Claro que sí. Muchas gracias. Aquí podemos ver una imagen que si bien es cierto está en inglés, podemos identificar de que es un producto que se le daba a los niños muy pequeñitos. Como ustedes pueden ver, son láminas de revistas donde se hacía publicidad para niños pequeños. Y dentro del mensaje de comunicación decía que para un mejor comienzo de vida hay que darles bebidas carbonatadas. Obviamente, hoy por hoy, no es la recomendación, porque las bebidas carbonatadas tienen carbohidratos, pero sobre todo tienen azúcares. Y esos azúcares está demostrado que puede generar problemas en el sentido del desarrollo del niño. Puede hacer que el niño tenga un crecimiento más acelerado, puedan tener mayor riesgo de exceso de peso, y eso viene a ser un problema de salud a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, muy importante tener en consideración en la decisión de una fórmula de crecimiento, una leche de crecimiento, el que no contenga azúcares añadidos, como por ejemplo el tema de la sacarosa y también el sólido de jarabe de maíz. Ustedes pueden ver esta lámina que si bien es cierto tiene bastante información, dice claramente que la sacarosa y el sólido de jarabe de maíz y la fructosa, que son componentes de los azúcares añadidos, tienen impacto en el desarrollo de diferentes problemas de salud, que tienen que ver con el cerebro, con el hígado, con los vasos sanguíneos, con el riñón y también con las células grasas. Todo esto altera lo que viene a ser una gran cantidad de complicaciones y pueden llevar a que una persona pueda tener diabetes tipo 2, por ejemplo. Es decir, los azúcares añadidos no deben ser considerados dentro de la elección de una fórmula infantil saludable, ¿no? Hablando para la etapa de niño en crecimiento. Otro punto importante son las recomendaciones que han ido saliendo en los últimos años de acuerdo a este criterio en específico, los azúcares añadidos. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Acá tenemos una lámina de hace algunos años en el cual dice que la cantidad de azúcares añadidos debe ser limitada. ¿Qué porcentaje dice este material de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud? Dice que máximo para niños pequeños debe tener 10% de azúcares como tal en las calorías que requiere un niño pequeño. Por lo tanto, hay que limitar la cantidad. Pero eso fue en el año 2010. Vamos avanzando y en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud, muy preocupada por el alto consumo de azúcares añadidos en la dieta de los niños, da una nueva normativa. La normativa refiere de que no se debe consumir por encima del 5% de la ingesta calórica, porque si uno consume mayor cantidad del 5% puede tener impacto negativo en la salud. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir algo muy claro. Hay que reducir la cantidad de azúcares en la nutrición de los niños y si vamos a utilizar una fórmula infantil,
que de preferencia no tenga azúcares añadidos. Acá hay un estudio muy interesante que es de la Academia Americana del Corazón, una entidad muy respetable desde el punto de vista de investigación, y dice claramente que hay una gran cantidad de enfermedades que se correlacionan con los azúcares añadidos. ¿Cuál es la recomendación de estos estudios? Dicen que hay que evitar, lo subrayo y en roja, evitar los azúcares añadidos en los niños menores de 2 años de vida. ¿Qué quiere decir entonces? De preferencia, si vamos a utilizar una fórmula infantil de crecimiento, que ésta contenga 0% de azúcar añadido. Sabemos que la fórmula infantil necesita de tener proteínas, carbohidratos, grasas. El tema de azúcares añadidos son carbohidratos. Quiere decir de que debemos tener carbohidratos saludables. ¿Qué carbohidrato es saludable? Justamente el carbohidrato que está presente en la leche materna. Se llama lactosa. La lactosa es un carbohidrato por excelencia saludable y que tiene múltiples beneficios. Entonces, si yo voy a decidir por una fórmula infantil, debería tener en consideración una fórmula que tenga lactosa por la gran cantidad de beneficios nutricionales que tiene. ¿Cuál es el otro criterio que hay que tener en consideración respecto a lo que viene a ser la fórmula infantil o los componentes de una fórmula infantil? Aquí hay un dato muy interesante, las proteínas. Las proteínas tienen que ver mucho con un crecimiento saludable, pero hay tipos de proteínas y dentro de esas proteínas se encuentra una proteína por excelencia que se llama alfa-lac o alfa-lactoalbúmina, que es el nombre completo como tal. Esta alfa-lactoalbúmina tiene múltiples beneficios nutricionales, dentro de ellos el crecimiento saludable, dentro de ellos la buena tolerancia, promueve un buen aporte de nutrientes como son los aminoácidos, que son nutrientes muy importantes en la nutrición de los niños, pero sobre todo tiene que ver mucho con que la alfa-lactoalbúmina en una fórmula infantil afecta positivamente la salud gastrointestinal, pero también la inmunidad. Justamente el reforzar las defensas es un punto clave, porque recordemos que si nosotros debemos elegir una fórmula de crecimiento para nuestros niños, debe mucho con reforzar las defensas o lo que significa la inmunidad. Y cuando hablamos de inmunidad, para poder entrar un poco más en contexto, es importante reconocer que la inmunidad tiene que ver mucho con lo que viene a ser el equilibrio. La nutrición de los niños pequeños o la nutrición de los adultos tiene que ver mucho con mantener un peso saludable. Ese peso saludable va a estar correlacionado con un equilibrio, con un balance. Cuando nosotros tenemos una buena nutrición y hay un balance correcto, el sistema inmune o las células que fortalecen el sistema inmune se desarrollan correctamente y eso nos permite a nosotros o a los niños principalmente tener una buena capacidad de defensas respecto a las enfermedades. Les quería mostrar esta lámina, que realmente es una lámina que al inicio puede ser un poco confusa, pero aquí es muy práctico reconocer. Miren, en el lado donde dice tejido adiposo en normalidad, significa que son niños o son personas que tienen una cantidad de grasa normal, no están excedidos de peso. ¿Qué significa esa gráfica? De que hay células grasas, pero también hay células de la inmunidad que están en un balance, que todo funciona correctamente. Pero si vemos al otro lado que está en rojo, vemos que son células del tejido adiposo, células grasas, pero que están en un exceso, es decir, están más grandes el tamaño y altera la funcionalidad de lo que viene a ser el sistema inmune como tal. Genera desbalance, genera desequilibrio. Entonces es muy importante reconocer que un peso saludable promueve equilibrio, promueve salud. Un peso no saludable puede generar un problema de mayor impacto negativo en el sistema de defensas o en la inmunidad. ¿Cómo podemos mejorar el sistema inmune? Principalmente con una buena nutrición. Hay alimentos claves que van a ayudar mucho a la buena nutrición y en ese sentido los productos lácteos son muy valiosos. Pero también, así como hay alimentos que pueden ayudar a la nutrición, también hay alimentos o productos que se consumen que pueden disminuir la capacidad de respuesta positiva de las defensas del cuerpo de los niños y de los adultos. Y esos justamente son los productos que tienen más cantidad de grasas saturadas, de sodio y sobre todo de azúcares añadidos. Está demostrado que esos componentes pueden deteriorar la capacidad de la respuesta
inmune, y eso realmente es una preocupación muy significativa, sobre todo si está viviendo como tal. ¿Cómo podemos tener en consideración el tema del exceso de peso? Primero, si hay malos hábitos de alimentación, puede estar generándose un exceso de peso. Si le damos a los niños alimentos que no son saludables, que obviamente les van a gustar, porque recuerden que los alimentos no saludables tienen más grasa y tienen más azúcar. La combinación de grasa con azúcar lo hace muy agradable el alimento, y las personas lo queremos consumir con mayor frecuencia. Por eso es importante buenos hábitos de alimentación, hacer actividad física y de preferencia para poder mantener un peso adecuado, tratar de no consumir alimentos no saludables, como estamos viendo. Este equilibrio de variables puede ayudar mucho a promover un buen peso en sí. La pregunta es, ¿cuándo puede originarse este tema del sobrepeso y la obesidad? Es la pregunta que normalmente es recurrente. Y la respuesta es que hay mucha investigación, y esta investigación refiere que este problema del exceso de peso no se da cuando uno es adulto, se da su origen en las primeras etapas de la vida. Es decir, la buena nutrición en etapas iniciales de la vida puede contribuir a minimizar el riesgo de este tipo de problemas. Por lo tanto, es muy valioso tener en consideración que las primeras etapas de la vida abarcan un periodo de tiempo que es desde el momento de la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Todo lo que nosotros podamos intervenir, invertir en la nutrición, va a repercutir en la salud correcta a lo largo de la vida. Si nosotros cuidamos después de los 1000 días, que es los 2 años de vida, la nutrición también va a ser muy beneficiosa para la salud del niño, pero lo más importante es centrarnos en este espacio de tiempo, pero por consiguiente, pues más adelante también es importante. Hay varios estudios que se correlacionan con el tema de qué puede generar exceso de peso durante los primeros 2 años de vida. Y los estudios refieren, y está demostrado, es que si una mamá antes de la gestación está con un índice de masa corporal elevado, es decir, tiene exceso de peso, tiene sobrepeso o obesidad, es un factor que condiciona que el niño tenga exceso de peso. La exposición al tabaco es un factor que condiciona que el niño tenga factor para que el niño tenga exceso. El elevado peso al nacer de nuestros niños es otro factor que va a desencadenar en que el niño tenga exceso de peso. Y otro importante es la ganancia de peso infantil. La elevada ganancia de peso infantil se correlaciona con una gran cantidad de problemas de salud. Pero aquí no solamente estamos hablando de la parte estética, ¿no? Porque uno diría, bueno, un niñito subidito de peso, de repente de ahí se regula su peso, no hay tanto problema. No, está demostrado que el niño que tiene estos problemas, este problema de salud de exceso de peso como tal, más adelante va a tener complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Y justamente en este estudio muy interesante demuestra el riesgo en la vida adulta de aquel niño que tuvo exceso de peso durante los primeros años de vida. Hay mayor determinación de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, va a tener casi 3 veces mayor riesgo de tener alteraciones en los lípidos, hipercolesterolemia, una gran cantidad de complicaciones como hipertrigliceridemia, ¿no? Triglicéridos, colesterol, factor de riesgo el haber tenido exceso de peso en los primeros años de vida. Otro es la hipertensión arterial. Y otro muy importante, que es casi 5 veces mayor riesgo respecto a los niños que tienen un peso saludable, es diabetes mellitus tipo 2. Es decir, un conjunto de situaciones o de problemas de salud que se pueden minimizar el riesgo teniendo en consideración una buena nutrición durante los primeros años de vida. Qué importante entonces es la nutrición. La nutrición tiene que ver mucho con el tema de la prevención, y eso es realmente importante. Esta imagen, que puede parecernos muy tierna y muy linda, realmente es una imagen que debería preocuparnos, porque aquí estamos viendo el inicio del problema, de ese problema que hace un momento les comentaba. El exceso de peso no solamente es un problema estético, tiene un fundamento que es una alteración muy interna en el cuerpo de los niños a nivel celular, y que eso va a generar una complicación a mediano y a largo plazo. Y si a eso le sumamos una epidemia como COVID, realmente hemos visto los resultados nada favorables, con una alta tasa de mortalidad en personas más grandes, desafortunadamente. En nuestro país hay una alta incidencia de problemas de
Exceso de peso. 1 de cada 3 niños tienen este problema, el exceso de peso. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué debe hacer con la alimentación de los niños durante los primeros años de vida? Principalmente cuando son pequeños, se recomienda, y aquí pues yo soy muy defensor del tema de la leche humana. La leche humana fortalece la inmunidad, favorece un crecimiento saludable, que es muy importante. En el caso de nuestro país, el Estado, el Ministerio de Salud, promueven, protegen y apoyan la lactancia hasta avanzado el segundo año de vida. Pero cuando ya llegue ese segundo año de vida, es necesario darle algún tipo de alimentación a los niños, sobre todo un lácteo. ¿Cuál sería la mejor alternativa? La pregunta es, ¿una leche evaporada, una leche de tarro o una fórmula de crecimiento? La respuesta es la inversión. Hay que invertir en salud, y lo mejor sería una fórmula diseñada para un niño de esa etapa, de los 2 años en adelante, que va a ayudar mucho a su buena nutrición. Pero sobre todo tener en consideración lo siguiente. Cuando una fórmula infantil tiene azúcares añadidos, eso no debe ser un criterio para la elección de un producto de este tipo. Lo ideal es que no tenga azúcar añadido. El azúcar trae como consecuencia de que va a generar sobrepeso, puede generar obesidad, obesidad. Esto va a generar diabetes, por ejemplo, si es que lo asociamos a COVID, ya hay más adultos, como mayor tasa de mortalidad. La pregunta es, ¿qué nutrientes podrían favorecer al sistema inmune? Y aquí tenemos muchos nutrientes muy importantes. Aquí me he tomado el tiempo para poderles hacer una lámina en la cual se encuentran algunos alimentos que tienen una buena concentración de vitamina A, por ejemplo. La vitamina A ayuda mucho a lo que viene a ser el minimizar el riesgo del desarrollo de enfermedades, como es el caso de este virus, que es coronavirus, de acuerdo a una gran cantidad de estudios previos en algunos animales de experimentación. Otro punto importante es la vitamina C. Alimentos ricos en vitamina C son muy valiosos para reforzar el sistema inmune. Otro punto es la vitamina D, tan valiosa, y sobre todo la vitamina D tiene que ver mucho con la activación de esta vitamina D que está asociada a la exposición al sol. Es decir, hay que consumir vitamina D, pero también hay que hacer algo de actividad para poder hacer que esa vitamina D inmune. Otro punto importante son los ácidos grasos, como es el caso de los omega 3, son muy valiosos en la nutrición y van a reforzar positivamente en el tema del sistema inmune. Otro es un mineral clave, que es el selenio, que ayuda mucho a lo que viene a ser el sistema inmune, y hay alimentos muy importantes que debemos tener en consideración para poder contribuir con un buen aporte de selenio en la nutrición de los niños. Otro muy importante es el zinc, que se encuentra en una gran cantidad de alimentos, pero principalmente en las menestras y en algunos alimentos de origen cárnico, que también tienen una buena cantidad de zinc y ayuda mucho para la nutrición de los niños, sobre todo refuerza el sistema inmune. Y otro componente importante, otro mineral importante es el hierro. Existe en la naturaleza 2 tipos de hierro. El hierro que viene de los alimentos de origen animal y el hierro que viene de los alimentos de origen vegetal. El más biodisponible, el que se absorbe mejor en el cuerpo de los niños, por decirlo, va a ser el hierro de origen animal. ¿Qué ejemplos tenemos? La sangrecita, la sangre de pollo cocida, el vaso, el hígado de res, el hígado de pollo, y algunos pescados azules tienen una muy buena proporción de hierro, sobre todo en nuestro país, que acá tenemos una alta incidencia, desafortunadamente, de anemia. Y la anemia se correlaciona directamente con una disminución de la ingesta de alimentos ricos en hierro. Otro tipo de hierro es el hierro de origen vegetal, que se necesita vitamina C para que se pueda absorber. También es bueno, es un buen tipo de hierro, pero el de mejor calidad, de todas maneras, es el hierro de origen animal. Así que los invito a que ustedes puedan comenzar a incluir ese tipo de alimentos en la nutrición de los pequeños, porque eso va a ayudar mucho a su salud. Y otro punto importante, otro criterio ya para ir culminando esta breve presentación, es qué otro componente yo debería considerar si tengo que decidir por una fórmula de crecimiento. Y aquí está un concepto que se llama hierro aminoquelado. Es un hierro de alta disponibilidad. Es un hierro que está en la fórmula infantil, pero que tiene una absorción muy buena. Es un hierro de fácil absorción y sobre todo que va a brindar una buena capacidad para poder contribuir a que el niño
reciba un buen aporte de este nutriente clave. El hierro aminoquelado es clave. No toda la fórmula de crecimiento lo tienen, pero hay fórmula de crecimiento que lo tiene y que realmente será una inversión en nutrición, identificar qué fórmula lo tiene para poderlo incluir en la nutrición de los niños, y eso realmente va a generar un impacto positivo para la salud, un impacto positivo para el rendimiento cognitivo del niño y sobre todo para la inmunidad, que realmente es una preocupación en este momento de coyuntura a nivel mundial, y bueno, pues Perú no es excepción en eso. Entonces, para ir terminando, las conclusiones de esta presentación es que el sobrepeso y el exceso de peso como tal disminuyen las defensas. Hay algunos alimentos o bebidas que pueden agravar la capacidad de resistir a las infecciones, principalmente las que tienen alto contenido de azúcar añadido, grasa saturada, sodio. Y es importante, y ahí sí los invito, a promover una alimentación saludable durante los primeros años de vida. Eso va a ayudar mucho a reforzar el sistema inmune, y eso tiene una correlación directa con protegernos de infecciones y de enfermedades. No solamente enfermedades asociadas a un virus, por dar un ejemplo, sino enfermedades que realmente en nuestro país y en el mundo está generando una gran cantidad de morbimortalidad, de enfermedad y de mortalidad como tal. Entonces es clave la nutrición para poder promover una buena salud a mediano y a largo plazo, y también una buena salud hoy, ¿no? Que también es muy valioso tener en consideración.